Bueno, pues buenos días. Son las 8. Soy la doctora Alejandra Macías Baiman, soy profesor del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica y le agradezco a la doctora Sandra González Díaz, jefa del departamento, que me permitiera hoy dar este journal, que bueno, esto corresponde a los residentes en formación. La razón es porque vamos a cambiar la metodología, bueno, para que fuera un poco más amable, voy a dar yo la primera. El artículo que vamos a revisar es una revisión sistemática. El autor principal es Michael Milikos. Él es pediatra, trabaja en el Hospital Infantil Santa Sofía en Grecia. Y este artículo fue publicado en línea en abril de 2021 y finalmente en el número de octubre de 2021 de la revista, que es el órgano oficial de la Sociedad Europea de Alergia y Inmunología Clínica, Pediatric Allergy Immunology. Es una revista muy importante dentro del ramo de alergia, tiene un factor de impacto muy alto, 6.377, y hasta el momento este artículo lleva una citación. Como introducción, bueno, pues sabemos que las enfermedades alérgicas son muy prevalentes en la infancia, particularmente la rinitis alérgica. Él aquí les da una prevalencia de 40%, esto puede variar según la referencia. Nosotros no tenemos esos porcentajes tan altos, pero bueno, puede variar. Y bueno, precisamente los antihistamínicos son los fármacos que se utilizan con las enfermedades atópicas y son la primera o el medicamento más prescrito en la edad pediátrica. En la actualidad conocemos más de 45 tipos de antihistamínicos, los cuales, bueno, van a tener diferentes acciones. Este es uno de los artículos que cita el autor. Normalmente, bueno, se presenta el artículo original, pero esto es para que quede un poco más claro esta parte, sobre todo para los residentes del primer año. Entonces vemos que la histamina va a tener receptores en diferentes órganos y sistemas. Vamos a tener que va a estar en la piel, en el músculo liso, en el aparato gastrointestinal, a nivel de los vasos sanguíneos, en glándulas secretoras, incluso en el sistema nervioso central, a nivel cardíaco. Y esto va a explicarnos los efectos que presenta tanto la histamina como los bloqueadores de la histamina. En este caso que estamos hablando de rinitis alérgica, bueno, pues son muy importantes los efectos a nivel de mucosa, donde se va a presentar edema y obstrucción. Y los datos clásicos de la rinitis alérgica, los datos irritativos, que es prurito y estornudos, y también la producción de rinorrea. La obstrucción es un mecanismo mucho más complejo y en este participan más mediadores, por eso resulta tan difícil controlarlo. Igual ustedes no lo recuerdan, pero hace algunos años teníamos la versión con pseudoefedrina y bueno, desafortunadamente la estaban utilizando para hacer drogas y por eso se retira del mercado y esto pues ha significado un problema serio para nuestros pacientes porque resulta muy difícil controlar la obstrucción. La histamina controla los datos irritativos, participa en parte en la obstrucción, pero hay otros mediadores. También a nivel de los vasos sanguíneos van a producir eritema y edema. A nivel de la piel va a producir prurito, por supuesto. Se ha encontrado que también los receptores H3 y H4, los antagonistas de ellos, pueden mejorar el prurito en algunos pacientes. Son de los menos estudiados. Los H2, bueno, ustedes saben, son para el bloqueo a nivel de aparato digestivo, que ya pues no existen más, la cimetidina, ranitidina, famotidina, ya no se consiguen en el mercado. A nivel del músculo liso, también van a tener un efecto, pueden provocar broncoconstricción y sibilancias. A nivel gastrointestinal, pueden provocar dolor abdominal, vómito, diarrea, y por eso los H2 son los que tienen efecto en estos órganos. Haciendo un poquito de historia de cómo va el descubrimiento primero de la histamina y posteriormente de los receptores, pues ya, este es un artículo clásico. A mí por lo general no me gusta recomendar que lean artículos que tienen más de 5 años, pero este hay que leerlo, sí o sí. Es un artículo clásico que celebra precisamente los 100 años de los antihistamínicos. Tenemos primero el reconocimiento de la histamina, que originalmente se describió a nivel del hígado, y posteriormente fueron apareciendo los diferentes antihistamínicos. El doctor Canseco, doctor Carlos Canseco, en paz descanse,
Él nos contaba una anécdota cuando él era residente en Chicago. Su maestro, el doctor Feinberg, les dio a probar un antihistamínico sin decirles qué era, y pues era un antihistamínico de primera generación, muy sedante, y el doctor se quedó dormido en el tren, ¿verdad? Después creo que se metió en problemas, ¿verdad? Por esa situación. Entonces, ese es lo clásico de los antihistamínicos de primera generación, son muy sedantes, tan así que, bueno, se venden para dormir. Por ejemplo, el Nytol es difenhidramina. Es un antihistamínico que tiene tanto efecto sedante que aprovechan eso para venderlo. Es a partir de la década de los 80 cuando aparecen los antihistamínicos de segunda generación y poco tiempo después empieza el reporte de los efectos, sobre todo cardiotóxicos. A ustedes no les tocó, pero sí. Todavía cuando yo entré existían el astemisol y la terfenadina. Son dos antihistamínicos de segunda generación que cuando se asocian con macrólidos o con antimicóticos pueden producir un trastorno del ritmo, una taquicardia supraventricular que se llama torcida de la punta o torso de Points. Y esa fue la razón por la que los retiraron del mercado. Y bueno, la terfenadina nos dejó a su metabolito, que es la fexofenadina. De la historia. Okay. La histamina actúa sobre su receptor, el cual tiene dos estados, ¿sí? Un estado inactivo, que es el que está en el extremo, y un estado activo. Entonces, siempre está fluctuando entre estos dos estados. Lo que hace la histamina es mantenerlo en la posición activa, y lo que hacen los antihistamínicos es mantenerlo en la posición inactiva. Entonces, si fuéramos muy puristas, más que antihistamínicos, son agonistas son antagonistas de los receptores de la histamina. La histamina es el agonista y los receptores son los antagonistas. O sea, no actúan realmente sobre la histamina, actúan sobre los receptores de la histamina, manteniéndolos en esta posición de estado inactivo, contrario al estado activo que genera la histamina. Los antihistamínicos los vamos a dividir de varias modos. Una es por su fórmula química y la otra es por su tiempo de generación. Los antihistamínicos antiguos o de primera generación y los generalmente les llamamos de segunda generación o nueva generación. Cuando salieron los metabolitos hubo un intento de llamarles de tercera generación, sin embargo esto no ha sido exitoso, ese intento de cambio. Pues generalmente les llamamos nada más de segunda generación o nueva generación, y esto abarca tanto los que se desarrollaron primariamente como aquellos que son sus metabolitos. Entonces, los grupos que tenemos son las alquilaminas, las piperacinas, las piperidinas, etanolaminas, etilendiaminas, fenatocinas y otros como la doxepina. Y bueno, algunos de los de primera pues todavía son bastante usados, la difeniramina, la clorfeniramina, la hidroxicina, oxatamida que había en gel. El ketotifeno, nos comentaba el doctor Canseco que ya no... si alguien puede abrir, por favor. Ya no se consigue, pero parece ser que todavía en farmacias del ahorro Legión, ¿verdad? Bueno, y de los de segunda generación, bueno, pues tenemos de los más utilizados, la cetiricina, levocetiricina, desloratadina, fexofenadina, loratadina, propatadina, bilastina, que es de los más nuevos. Los efectos adversos que se conocen mejor, por supuesto, son los de primera generación, y esto van a tener, su razón de ser, pues es que encuentran receptores en otro órgano, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Por eso se les llama también sedantes a los antihistamínicos de primera generación y no sedantes a los de nueva generación. Pasan la barrera hematoencefálica y esto va a afectar la capacidad de concentración. Por ejemplo, los pilotos o personas que desarrollan actividades que requieren concentración para trabajos finos, pues no se les recomienda que utilicen este tipo de medicamentos porque puede interferir con sus actividades. Tienen un efecto también que se le conoce como resaca, que aun cuando despiertas sigues con esa sensación de somnolencia. Y la razón de esto es de que los antihistamínicos de primera generación no permiten que lleguemos a la etapa de sueño REM, que es donde ocurre el sueño profundo. Nos quedamos a medio camino. Yo siempre me imagino que es como bajar un sótano. El sótano propiamente, bueno, ese es el sueño profundo, es cuando descansamos, es el sueño reparador. Y las escaleras es donde te quedas cuando tomas antihistamínicos de primera generación.
Ese medio camino hace que aparentemente estés dormido, pero no descansas. Y eso es lo que genera ese efecto de resaca que tienen en la mañana al despertar los pacientes. Y que, bueno, en los niños particularmente puede ser muy molesto porque puede interferir con sus actividades educativas. Los receptores muscarínicos dan como consecuencia la sensación de boca seca, de retención urinaria. Y esto es particularmente importante en los ancianos que pueden tener hiperplasia prostática. Hay que tener mucho cuidado cuando damos antihistamínicos de primera generación porque podemos aumentar su retención urinaria. Provocan también una taquicardia sinusal. Pueden aumentar el apetito a través de los receptores de la serotonina y esto es particularmente importante en los niños, ¿sí? Porque pues a veces puede ser descontrolado para ellos el incremento del apetito cuando damos antihistamínicos de primera generación. Puede provocar también por los receptores alfa-adrenérgicos, por ejemplo, hipotensión postural. A nivel de corazón, pues ya les había comentado, esa alteración del ritmo, la taquicardia supraventricular, sobre todo cuando se asocian con macrólidos y con antimicóticos, hay una prolongación del intervalo QT. Ya entrando propiamente a cómo se llevó a cabo el estudio, lo que hicieron ellos fue una búsqueda en 2 bases de datos, Medline y Central, desde 2020 hasta atrás, ¿sí? No pusieron una fecha límite de inicio. Ellos encontraron más de 2,000 artículos, pero excluyeron también más de 2,000 artículos porque no incluían los criterios que ellos requerían. Y finalmente, de los que fueron revisados por los autores, todavía eliminan también una cantidad impresionante y terminan con solamente 45. Estos son los términos MESH, los que pones en la búsqueda. Y lo que ellos buscaron fue pacientes pediátricos que estuvieran utilizando antihistamínicos de nueva generación y que fueran en comparación, ya sea con placebo, con otro antihistamínico o con otro medicamento. Bueno, estos son los criterios, que fueran estudios controlados y aleatorizados, que fueran revisados por pares y, como les digo, que compararan antihistamínicos de nueva generación, que fueran en población pediátrica por abajo de los 12 años, que fueran de administración oral, bueno, prácticamente pues todos los antihistamínicos de nueva generación son orales, que se administraran en cualquier dosis y por al menos una semana para poder hacer un análisis de porque lo que están evaluando ellos es seguridad más que cualquier otro efecto. Esta es una de las primeras tablas que nos presentan y bueno, el artículo más reciente que incluyen es de 2017, el más antiguo es de 1989, si no recuerdo. Y en esta primera tabla lo que nos dicen es quién es el autor principal, la región del mundo donde se llevó a cabo, el medicamento para la enfermedad para la que se usó, generalmente rinitis, pero también se creó en pacientes con urticaria, y los grupos de tratamiento, la dosis, el tiempo de duración, el número de pacientes que se incluyó en cada grupo, el promedio de edad y la distribución por género. Ellos usaron para evaluar la calidad de los artículos una herramienta que se conoce como herramienta Cochrane, que es para el riesgo de sesgo. En esta incluye varios principios. Lo que toma en cuenta esta evaluación es si no se usaron escalas de calidad, si hay validez interna. Evaluaron el riesgo de sesgo en los resultados del ensayo. Nos reconoce también que, bueno, se requiere un juicio. Obviamente hay parámetros como un checklist que te va llevando a hacer esta evaluación, pero finalmente es también el juicio del evaluador. Idealmente pues debe conocer el tema para poder hacer esto. Se deben elegir los dominios en función de lo que se anticipa, que es lo que se va a suceder. Y se deben de centrar en el riesgo de sesgo como se presentan en la revisión, más que como se presenta en la publicación original. Estos son los ítems que ellos incluyeron, de los que están disponibles en la herramienta Cochrane, y a estos les emitieron un juicio de bajo, alto o no claro, dependiendo la información que obtenían. Ellos buscaron la generación de secuencia, ocultación de asignación, el cegado de los pacientes, de los cuidadores, de los investigadores, los pacientes que se retiraron o que abandonaron, y si se hizo algún reporte selectivo de los resultados. Cada vez la tendencia es ser más crítico y no publicar solamente resultados positivos, sino reconocer también cuando hay resultados negativos y se considera un sesgo, cuando ocultas información y no
dices todo lo que encontraste, aun y cuando fuera negativo para tu investigación. Eso es algo que se busca intencionadamente. En cuanto a la evaluación del riesgo de sesgo, ellos generan esta segunda tabla, donde, bueno, nuevamente viene el nombre del autor y la fecha de publicación y todos los ítems que se evaluaron y los comentarios, por ejemplo, de cómo se reportaron los eventos adversos, que pudieron ser con diario, con entrevistas, incluso entrevistas telefónicas. Ellos encontraron que la generación de una secuencia aleatorizada y la ocultación de la asignación no se reportaron de forma clara en la mayoría de los ensayos. Todos excepto 2 reportaron un cegamiento doble y los 2 que no lo reportaron fueron abiertos, uno y cegado para el investigador el otro. En uno de los estudios hubo una pérdida diferencial de seguimiento y uno de los estudios también incluyó un periodo de lavado. Este periodo de lavado es cuando tratas de que el paciente deje de tomar el medicamento para que cuando lo vuelva a tomar, bueno, tengas una visión un poco más real de lo que le pasa cuando sucede. Esto es muy común, por ejemplo, en los trabajos de investigación. Si el paciente no tiene completamente los criterios que tú solicitas, puedes hacer ese periodo de lavado para que se ajuste a los requerimientos del estudio. Los resultados de interés, que fue lo que ellos buscaron en su evaluación, fue el número de pacientes que tuviera al menos un evento adverso. Ese fue su resultado primario. Y los secundarios fueron qué tipo de eventos adversos fueron, si estaban o no relacionados con el medicamento de acuerdo con la investigación original, los eventos adversos graves y si el paciente tuvo que descontinuar el tratamiento debido a estos eventos adversos graves. De este análisis, 4 de los estudios no reportaron ningún dato numérico. Hace énfasis en numérico, entonces seguramente solamente viene en la descripción sin detallar cuántos pacientes en realidad fueron los que tuvieron y solamente lo mencionan de forma así abierta. Los eventos adversos graves que ellos encontraron fue en 13 de los estudios analizados, hubo eventos adversos graves. En 4 fueron en pacientes que utilizaban antihistamínicos de nueva generación, pero solamente en 2 aparentemente estaba relacionado con el medicamento, aunque si vemos el detalle, pues puede ser que no. El primero fue un paciente que recibió fexofenadina, 30 miligramos 2 veces al día por 14 días. Y este paciente presentó neutropenia leve asintomática transitoria, pero esto pues no, aparentemente estuvo asociado con una infección subclínica, ¿sí? A decir de los autores. Y el segundo paciente, este es el que más se acerca a un evento que sí esté relacionado con el medicamento. Este paciente es un lactante de 14 meses, tuvo niveles elevados de transaminasas y 5 semanas después del inicio hubo un incremento hasta 10 veces más de ACT y ALT. Sin embargo, bueno, el paciente permaneció asintomático y después de que descontinuó el medicamento, un mes después, los valores regresaron a lo normal. Dentro de las comparaciones que hicieron fue antihistamínicos de nueva generación versus placebo, y aquí vemos que cetiricina es el que tiene la mayor cantidad de estudios. Fueron 16 estudios que se hicieron cetiricina versus placebo. Y ellos encontraron que la ocurrencia de eventos fue muy similar en todos los grupos y que menos del 5% de los pacientes llegaban a tener un evento adverso. La tolerabilidad fue semejante a placebo y en 8 ningún paciente descontinuó debido a los eventos adversos. En el caso de la loratadina, que es la siguiente en cuanto a frecuencia de artículos que se revisaron, fueron 7, no encontraron diferencias entre los grupos ni tampoco descontinuaciones debido al tratamiento. La cetiricina fueron 6 trabajos y nuevamente vemos que la proporción de eventos adversos y descontinuaciones, bueno, fueron similares entre el grupo placebo y el grupo control. Fexofenadina fueron 4, en este tampoco hubo diferencias entre los efectos adversos entre el grupo placebo y control. De loratadina encontraron, que fueron 3 trabajos, tasas más bajas en el grupo placebo, por eso a veces pasa esto. Y en el estudio que fue más grande, más pacientes del grupo de loratadina experimentaron eventos adversos, pero menos del 1% tuvieron que descontinuar el tratamiento. Con lopatadina fueron 2 trabajos y las proporciones también fueron similares.
pero los eventos fueron menos frecuentes en el grupo de rupatadina en un estudio. No hubo aparentemente descontinuaciones o no hubo información al respecto. Con bilastina, que es de los más nuevos, probablemente por eso solamente tenemos un trabajo. Tampoco hubo diferencia en la frecuencia de eventos adversos, eventos relacionados con el medicamento o descontinuaciones. Cuando se comparan antihistamínicos de primera generación contra los de nueva generación, vemos que en 7 estudios compararon un antihistamínico de nueva generación con, por ejemplo, oxatamida, ketotifeno, clofenamina, desclofenamina y ciprofloxacina. Y los eventos adversos fueron ligeramente menos en los de nueva generación comparados con los de primera generación y solamente unos pocos pacientes descontinuaron. La realidad es de que cuando salen al mercado estos antihistamínicos de primera generación, los criterios pues eran mucho menos rigoristas. Entonces muchos de ellos pudieron llegar sin estudios tan profundos o tan exigentes como se tienen en la actualidad. Entonces, muy importante tener esta evidencia de, aunque sean tan conocidos, ¿verdad? Si realmente pueden ser seguros o no, sobre todo en el grupo de edad pediátrica. Y cuando se evaluaron, si se compararon antihistamínicos de nueva generación con otros medicamentos, solamente fue cetiricina. Se comparó con Montelukast. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a eventos adversos. Hay que recordar que esta revisión sistemática solamente se enfoca en eventos adversos. No estamos comparando eficacia, que probablemente sería algo que nos gustaría saber, pero el objetivo de esta revisión es solamente eventos adversos. Hablando específicamente de niños por abajo de los 2 años, tenemos que en 7 estudios se incluyeron niños por arriba de los 6 meses. No hubo diferencias entre los eventos adversos, pero en el caso de la levocetiricina, los lactantes tuvieron más probabilidades de tener eventos adversos que los niños más grandes. Y si nos vamos todavía a más detalle, vemos que los eventos fueron más frecuentes en el grupo de 6 a 8 meses que en el de 9 a 11 meses. Los eventos adversos que se reportan de manera común son los síntomas neurológicos, gastrointestinales y respiratorios menores y, bueno, somnolencia, cefalea, insomnio, dolor abdominal, vómito, diarrea, infecciones del tracto respiratorio superior. Evidentemente no todos tienen que ver con el medicamento, pero la obligación de cuando haces una investigación es reportar todo. Si el paciente iba caminando y se tropezó, bueno, tienes que reportar que el paciente se tropezó. Después haces el análisis si realmente ese evento tuvo que ver o no con el medicamento. Pero de entrada, pues se tienen que reportar todo. La somnolencia, por supuesto, que es uno de los datos más importantes y en el grupo de la cetiricina. Si recordamos nuestras clases de farma, la cetiricina es el metabolito de la hidroxicina, que es un antihistamínico de primera generación que tiene mucho efecto sedante. Hay un adagio por ahí que dice, Atarax es el nombre comercial de la hidroxicina, es el Atarax ataranta. O sea, te da mucho sueño. Entonces conserva, aunque es de segunda generación, conserva una parte la cetiricina de un poco de este efecto somnoliento, de somnolencia. Comparados con los de nueva generación, pues parecen ser no más sedantes que placebo. En 4 que hubo comparación directa de loratadina con cetiricina o levocetiricina, los pacientes que tuvieron más somnolencia de forma ligera fueron los pacientes con cetiricina, pero en general nos dicen que la proporción es baja. Y muchas veces esto depende de la dosis. Cuando usamos, por ejemplo, para los pacientes con urticaria, que cuadruplicamos de la dosis, ahí es donde se quejan un poco más de la somnolencia, pero es un efecto temporal que eventualmente el paciente se puede acostumbrar. En cuanto a los parámetros del electroencefalograma, no hubo diferencias entre los grupos de tratamiento. Y pasando a la discusión, bueno, pues ellos encuentran que en niños por abajo de 12 años, la frecuencia de eventos adversos relacionados con el medicamento y descontinuaciones del tratamiento debido a eventos adversos varió entre los estudios clínicos, pero en general pues no hubo diferencias significativas de forma clínica. Solamente algunos pacientes, 2 pacientes tuvieron esos eventos adversos que ya vimos, uno que prácticamente podemos descartar que haya sido por el medicamento y el niño que tuvo la elevación de transaminasas que podría ser el más probable. Todos los demás fueron de intensidad leve. Las guías internacionales nos recomiendan utilizar antihistamínicos de primera generación, de segunda generación, encima de los de primera por todos los eventos adversos que se presentan, los efectos sedantes,
efectos muscarínicos, sobre todo la sedación y la afectación de la conducta que se observa con los antihistamínicos. Y esto lo vemos tanto en las guías europeas, en la red global de alergia europea y sobre todo en ARE, que es el impacto de la rinitis alérgica en el asma. Ellos hacen una comparación con una revisión sistemática previa, que es el estudio de Carson. Él es más antiguo, pero sin embargo, él encuentra que los antihistamínicos de nueva generación fueron bien tolerados en niños, sin datos relevantes con respecto a eventos adversos, y en los adultos sí se encontró un poco más de sedación para la cetiricina y la levocetiricina en comparación con placebo y también en comparación con loratadina y desloratadina. Las limitaciones que tiene el estudio pues es de que originalmente los estudios que ellos toman de referencia no se diseñaron para ver seguridad. Por eso es que la información que obtienen pues es limitada, porque no fue uno de los objetivos primarios. La forma de reportarlo no permite que se hagan comparaciones estadísticas, por eso no se pudo llevar al siguiente nivel, que sería un metaanálisis. La mayoría tuvieron un periodo corto de seguimiento, recordemos que ellos pidieron que tuvieran al menos una semana, y de esta manera, bueno, pues no se encontraron tantos eventos adversos. La forma de reportar los eventos adversos también varió, pueden ser por diarios, tarjetas que llenara el paciente o por entrevistas. No se reportaron otros medicamentos concomitantes y bueno, sabemos por ejemplo que los antibióticos macrólidos y los antimicóticos pueden interferir con el metabolismo de los antihistamínicos y eso probablemente, bueno, también pueda haber influido. Bueno, fueron muy pocos artículos los que dieron realmente información. Por eso, como les digo, no se puede hacer una revisión más a fondo o un metaanálisis como tal. Al haber quitado los artículos que solamente fueron de una sola dosis, pues esto pudiera ser que limitara la capacidad de los autores para encontrar situaciones, sobre todo a nivel de sistema nervioso, porque eso es lo que se evalúa en la mayoría de los estudios que son de una sola dosis. Generalmente lo que hacen es, por ejemplo, una prueba con láser, el paciente tiene que seguir líneas con un puntero y ahí te das cuenta del efecto sedante que tiene el antihistamínico que no lo pueden seguir, o les ponen pruebas, por ejemplo, para conducir un simulador y te das cuenta pues cómo pierden la capacidad de concentración cuando utilizas antihistamínicos que tienen efecto sedante, pero esto generalmente lo haces en estudios de una sola dosis y por eso pues no tenemos ese reporte. En conclusión, pues es que los antihistamínicos de nueva generación tienen un perfil favorable, tanto de seguridad y tolerabilidad. En el caso particular de los niños, debemos de considerar algunos factores que podrían parecer no tan importantes, pero en la vida real sí lo son, por ejemplo, el sabor. Hay niños que rechazan a algunos antihistamínicos solamente por el sabor, entonces debemos de tomar en cuenta esas preferencias. El número de dosis que se tienen que dar, porque aquellos que requieren 2 dosis al día, bueno, esto puede disminuir el apego de los pacientes, como es el caso de cetiricina, fexofenadina y levocetiricina. Para que alcance la concentración óptima en plasma se tienen que dar al menos 2 veces al día. Y esto, bueno, puede afectar, como les digo, el apego. De mi parte, bueno, pues coincido, son medicamentos seguros también en población pediátrica. Yo estoy convencida de que debemos utilizar los de nueva generación antes que los de primera generación y definitivamente pues que sí necesitamos más estudios, sobre todo de comparación directa de los nuevos antihistamínicos para ver cómo resulta. Y ahora sí pasamos a la parte divertida. Le puse Journal 3.0 igual y no es así. Cuando empieza el servicio de alergia, el doctor Carlos hacía una revisión con los residentes. Venían en cassettes, se llamaban Current View. Entonces eran revisiones de artículos, de temas. Venían en inglés, entonces el doctor lo traducía para nosotros y de esa manera pues discutíamos la información. Cuando la doctora Sandra regresa de su formación, de su fellowship en la Universidad de California en San Diego, trae ya la modalidad más del Journal Club, que es la revisión de trabajos. A mí me toca desde 2009 estar en la coordinación.
y a partir de entonces los artículos se mandan a las redes, originalmente a las redes de Semica y Compedia, ya desaparecieron porque estaban en Yahoo. Actualmente solamente se mandan a la red del Slide y se mandan a egresados y también se envía a los residentes de medicina interna de nuestro hospital. Desde que estoy yo, este es el Journal 738, cada lunes, exceptuando recesos académicos o festivos, se ha presentado. Y le puse 3.0 porque, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con la revisión de los trabajos, pero queremos ir un poco más allá, de enfocarnos nada más en el contenido, que siempre tratamos que sean artículos nuevos, interesantes, sino enfocarnos también en la metodología, con el fin de que esto pues, nos ayude a todos a mejorar nuestra capacidad de investigar y que nuestros trabajos, sus tesis, pues sean de mejor calidad. Y esa es la siguiente parte del análisis. Les mandamos junto con los artículos información, un anexo, donde vienen preguntas claves que tienen que hacer para analizar un artículo. Hay algunas que son generales, que aplican para todos, y algunas que son particulares para cada tipo de estudio. Entonces, de la primera parte, que es general para todos, la primera pregunta es, ¿por qué se realizó el estudio? ¿Qué pregunta clínica examinó? Y aquí vamos a utilizar el sistema PICO, que es un acrónimo. P de paciente, I de intervención, C de comparación y O de resultados, outcome. Y tenemos que en este caso, bueno, la P, bueno, corresponde a pacientes pediátricos por abajo de 12 años. La intervención es el uso de antihistamínicos de nueva generación. La comparación es con otros antihistamínicos, tanto de primera como de nueva generación, contra placebo o contra otros medicamentos. Y los resultados, en este caso en particular, fueron los eventos adversos. Si se habían presentado, de qué tipo eran, si estaban relacionados con el medicamento, cuáles eran los eventos adversos graves y si el paciente tuvo que descontinuar debido a los eventos adversos. Entonces, ustedes tienen que contestar estas preguntas cada vez que presenten su Journal Club. Hay variaciones de la pregunta PICO, hay PECO y otro que no me acuerdo cómo se llama, que varían de acuerdo al tipo de trabajo que se está analizando. En este caso, pues esta es la que aplica. La segunda pregunta es, ¿qué estudio se realizó? Puede ser una investigación primaria o una investigación secundaria. En este caso es una investigación secundaria porque es una revisión sistemática. El estudio fue apropiado en su diseño, considerando lo que se investigó. Yo creo que sí, es una buena revisión la que hicieron. Fue ético, pues sí, no se intervinieron a los pacientes, ni se tomó información confidencial, entonces podemos considerar que también fue ético. ¿El estudio fue original? Pues no, vimos ya la revisión de Carson, no es un estudio original, obviamente es más reciente, pero no es original. ¿Sobre quién es el estudio? Bueno, ya lo respondimos con la pregunta PICO. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Bueno, en este caso fueron bases de datos de donde se obtuvieron los artículos seleccionados. ¿Quién se incluyó y quién se excluyó? Pues sabemos los criterios de inclusión, ¿verdad? Fueron estudios controlados, aleatorizados, revisados por pares, en los que se incluyeran el uso de antihistamínicos de nueva generación en comparación, ya sea con otros antihistamínicos, con otros medicamentos, y que fueran en población pediátrica. Los criterios de exclusión también sabemos, fueron aquellos que no duraran por lo menos una semana, los que no tuvieran el reporte de eventos adversos graves, principalmente. Y ya vienen las preguntas específicas para, hay otro módulo que es para la metodología en cuanto a la estadística, pero en este caso en realidad no aplica porque ellos no hicieron pruebas estadísticas, no es un metaanálisis, entonces no podríamos hablar de ese segmento. Y ya de las preguntas específicas para revisión sistemática o metaanálisis, la primera es, ¿son válidos los resultados? Y nos tenemos que preguntar, si la revisión examinó una pregunta clínica importante y centrada, sí, realmente fueron bastante objetivos en lo que ellos querían investigar. Se realizó una búsqueda exhaustiva de bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. No. Lo ideal es que se exploren 3 bases de datos, ellos solamente exploraron 2. Entonces, aquí se quedaron cortos con su revisión. ¿Se utilizaron criterios para seleccionar artículos para su inclusión? Sí. ¿Se evaluó la calidad metodológica? Sí. Ellos utilizaron la herramienta de Cochrane. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? No, porque vimos que había mucha heterogeneidad, entonces no podemos
sí que fueron reproducibles. Sin embargo, los resultados fueron similares, a pesar de que no son similares en su evaluación. ¿Cuán sensibles son los resultados a la forma en que se realizó la revisión? A mi juicio es una sensibilidad adecuada, no van más allá de lo que les da la información. Yo creo que, reserva de lo que piensen ustedes, a mí me pareció que estaba bien. Y los resultados, pues es que los resultados generales es que los antihistamínicos de nueva generación son seguros. ¿Qué tan precisos son los resultados? Pues nuevamente con la información disponible es hasta donde pudieron llegar, no se puede hacer un metaanálisis con esta información. Los resultados, se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema, pues nuevamente dentro de lo posible, ¿verdad? Con todas las limitaciones que tienen los artículos. Y probablemente es la parte más importante del análisis de un artículo. Esta información me es útil para nuestros pacientes, se puede aplicar. Sí, definitivamente sí, se incluyeron pacientes como los nuestros, pacientes pediátricos con enfermedades atópicas. Y se consideran todos los resultados clínicos importantes y realmente las preguntas que ellos incluyeron en su revisión fueron las adecuadas y se evaluaron daños y costos, pues sí. A mí me parece muy interesante resaltar en esta parte de la información que nos pueda quedar de este artículo, el apegarnos un poco más a las dosis. Yo creo que, bueno, hablo de mi persona en particular, muchas veces hacemos la comodidad de no poner tanto detalle y pues arbitrariamente si pesa menos de 15, pesa más de 30 y ahí haces un cálculo, cuando en realidad, bueno, sí podemos ser un poco más precisos. Obviamente existe la información que brinda cada laboratorio sobre su producto, de cómo lo debes indicar, pero pensando como pediatra, a lo mejor para los antibióticos sí somos más cuidadosos de calcular la dosis por kilo, pero con los antihistamínicos, como sabemos que son bastante seguros, bueno, tan seguros que podemos cuadruplicar su dosis, pues eso a veces nos calma la conciencia de no ser más precisos en los cálculos. Y me gustó que vinieran las dosis. En algún momento participamos en el estudio Prevencia 1, que era para ver el uso de loratadina para prevenir infecciones virales en lactantes por abajo, lactantes abajo de 2 años. Y en ese sí dábamos 1 miligramo por cada 6 kilos de peso del niño, no se me olvida, yo era residente. Y ese sí, me apego a esa regla, pero en lo particular no. Entonces yo creo que es algo que nos puede dejar el estudio, que seamos más cuidadosos, sobre todo por ese reporte que encontraron ellos en los pacientes que tenían en los lactantes más pequeños, ¿verdad? Hay que ser un poco más cuidadosos en el ajuste de la dosis con ellos. Y bueno, ya para terminar, esta es una guía que nos ayuda a realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis. La pueden acceder, no tiene ningún costo, y vienen los requisitos, te va llevando de la mano, o sea, ¿qué tienes que hacer para poder hacer de manera adecuada tu revisión sistemática y tu metaanálisis? Y esto es importante porque si queremos registrarlo para posteriormente publicarlo, esto es lo mínimo que debe de tener. Entonces, como ejercicio pueden entrar y ver, es como un machote, ¿verdad? Tienes que llenarlo, es muy amable en su metodología y bueno, pues nos ayudaría a hacer mejor trabajo si quisiéramos hacer una revisión sistemática o metaanálisis.